si el paciente no está del todo colaborador, está con afasia de expresión, el paciente no entiende, no puede expresarse o no entiende la consigna, no se puede expresar. Pues la afasia de expresión o de comprensión, tampoco lo voy a poder realizar. Necesito que el paciente colabore porque le tengo que creer en la respuesta, ¿sí? Y acá, de vuelta, esto es parecido a lo que es motor, cuando el compromiso sea de un hemisferio cerebral, por ejemplo el lado derecho, el paciente va a tener compromiso de la sensibilidad contralateral, del hemicuerpo contralateral, porque las vías se cruzan, ¿sí? En las pirámides. Y cuando esto es cuando la lesión es del cerebro, por ejemplo una ACV, con compromiso de la sensibilidad. En cambio, cuando haya, por ejemplo, un accidente en la vía pública, donde se lesione la médula, acá el problema va a estar desde la lesión hacia abajo. Por eso se habla de lesión segmentaria, desde ese segmento que se cortó, que se afectó, se inflamó, se edematizó para abajo, para ambos, por ejemplo, miembros inferiores, ¿sí? Entonces son dos tipos de lesiones, o de un hemicuerpo cuando afecta el cerebro, o desde la lesión hacia abajo, lesión segmentaria. Y acá la vía, ¿se acuerdan que la motilidad, la vía piramidal, empieza el cerebro en el área motora para darle la orden para que yo mueva el brazo? Acá es al revés, acá empieza en la periferia, empiezan con algún tipo de receptor, una presión, calor, sin querer se me cayó el agua hirviendo en la mano, un estímulo, la luz, algún tipo de estímulo, que hay distintos, a través de receptores van a captar ese estímulo. Y depende de lo que sean esos estímulos. Mecanorreceptores van a ser receptores que se activan ante distintos cambios de estímulos mecánicos, por ejemplo, presión. Los termorreceptores son receptores que se activan con cambios térmicos, frío, calor, agua helada, agua caliente, ¿sí? Nociceptores es al dolor, pincho. Colocamos un alfilercito, un pinchecito del martillo, eso va a despertar los nociceptores. Quimioreceptores serían todo lo que tenga que ver con los cambios químicos, los cambios del gusto, por ejemplo en la lengua, podemos darle de probar algún tipo de algo salado, algo dulce, algo amargo, y el olfato, va a tener que ver más con los sentidos. Y por último, los visuales, los electromagnéticos, esto tiene más que ver con el segundo par, con la vía óptica. También los conos y los bastones de la retina que puedan captar ese haz lumínico y traducirlo en el cerebro, ¿sí? Y otro concepto importante para la semiotecnia, como explore la sensibilidad, es hablar del concepto del dermatoma. El dermatoma es como la unidad, es el área cutánea que le corresponde, está inervada por un solo nervio espino. Cada nervio va a tener un área que le corresponde. ¿Cómo se distribuye esos dermatomas en el cuerpo? Entonces fíjense en el dibujito este. En tronco, que sería lo rosa más pálido, el tronco es horizontal. En cambio, los miembros superiores es a lo largo, es longitudinal, ¿sí? A lo largo. Lo mismo acá, en las piernas. Entonces es importante recordar esta distribución, que es más longitudinal y más transversal en tronco, por cómo yo voy a imprimir el estímulo. Si yo quiero evaluar, supónganse en tronco, ¿dónde está un paciente que se accidentó en la vía pública? Un motociclista salió despedido varios metros en una colisión y quiero evaluar si hay indemnidad de la médula. Yo nunca voy a evaluar la sensibilidad así. ¿Siente que le estoy tocando o a lo largo? Porque en alguno va a sentir, quizás viene alguno de esos nervios indemnes va a sentir. Yo debiera ser de manera horizontal. En lo que es tronco voy a respetar cada dermatoma. Siente que le estoy tocando, que es igual a esto en sentido horizontal. En cambio, en los miembros sí. Acá sí va a ser a lo largo. ¿Sí? Nunca transversal. Siempre longitudinal. Dependiendo, siempre estoy evaluando dermatomas. Áreas cutáneas inervadas por un nervio. ¿Sí? Entonces eso es importante recordarlo. ¿Qué más? Como es la vía dijimos que es desde afuera hacia el cerebro, es al revés el sentido que la piramidal, a través de un estímulo,
que puede ser frío, calor, presión, dolor. Hay un receptor, depende a ese estímulo, que obedezca a ese estímulo, y ahí ya la primera neurona de la vía sensitiva va a ingresar por la raíz dorsal, ¿no? Los ganglios sensitivos de la raíz dorsal. Empieza a subir por el asta posterior, la estabulibunda, y van ascendiendo hacia distintos centros. ¿Esto con qué tiene que ver? Dependiendo, van a ver que hay haces que no son conscientes. Esos no van a llegar a corteza. Van a llegar, por ejemplo, a cerebelo o a tálamo. No lo hago consciente, lo siento, pero no lo tengo consciente. En cambio, si un estímulo me quemé con agua caliente y lo siento, eso llegó a corteza, al área 312, que es el área, ¿se acuerdan? Postrolándica, en la foto de ayer de la clase era la amarilla, postrolándica. En este caso sería, esto es un corte de la médula, en este caso serían los celestes. Y tenemos haces que van atrás, en la raíz dorsal, en el cordón lateral y en el cordón anterior, trayendo distinto tipo de sensibilidad. Son vías ascendentes, sensitivas. Lo rojo es descendente, motor. Los tipos de sensibilidad, acá los podemos dividir como en dos. Superficial o exteroceptiva y profunda o propiocepción. La superficial, que es a través de los tegumentos de la piel, acá se dividen estas tres: táctil, térmica y dolorosa. La superficial. Voy a imprimir estímulos: táctil, temperatura, frío, calor, y dolor, pinchar. Y veo a ver si el paciente siente. Eso es información exteroceptiva, como desde la piel hacia afuera. Para diferenciarlo, la siguiente es propioceptiva o profunda. Y acá hay más, y con palabras un poco más raras. Acá tiene que ver con sensibilidad más profunda, con los tendones, con los músculos, lo que hablábamos ayer de donde tengo el dedo gordo en este momento en un pie o en el otro, pie derecho, pie izquierdo, dónde está y en qué posición mis rodillas, los cuádriceps, si están tensos o no, si estoy cruzada de piernas o no, o estirada. Esa es la sensibilidad propioceptiva. No sé si les pasa con los latidos del corazón, que a veces a la noche, cuando está en silencio, en reposo, ahí se empiezan a sentir. Ahora yo no lo siento, pero porque soy flaca, yo creo. No Por la conformación del tórax, sí, o por la quietud. No todo el mundo tiene muy desarrollada la propiocepción. sí. Hay gente, y los budistas o los que practican yoga, es como que van a través de entrenamiento cambiando su función a través de la propiocepción. ¿Con qué tiene que ver? Hay una sensibilidad que se llama vibratoria o palestesia. Ahora lo vamos a probar, se evalúa con un diapasón. Esto lo voy a hacer vibrar. Vibra y se apoya en la piel. Y se siente la vibración. Y el paciente me va a tener que decir si siente la vibración y hasta cuándo. Porque esto deja en algún momento de unos segunditos y deja de vibrar. Esto no se usa para música, son los diapasones de música. Batiestesia es la posición del cuerpo. A veces solemos al paciente cambiarle un segmento corporal, un dedo, encimárselo al otro con los ojos cerrados y que me diga qué segmento corporal se alteró. ¿Sí? Parestesia tiene más que ver con la presión, con la digitopresión. Presionar en un área del cuerpo, supónganse de espaldas, presiono en un área y el paciente tiene que identificar dónde le presionamos. Ahora lo vamos a practicar. Y varognosia, diferencia de pesos. Ojos cerrados, le puedo dar 2 vasos, 2 botellas, una más pesada que la otra y me tiene que identificar cuál pesa más. ¿Sí? Reconocer pesos.
Esto tiene más que ver con sensibilidad profunda. No es solo de la piel, ¿se entiende? Son conceptos más profundos. Y en cuanto a las vías, antes de explorar la sensibilidad, recordar dónde viaja la información de la sensibilidad. Tenemos, así como dijimos que se divide en superficial y profunda, hay 3 cordones, asciende por la raíz dorsal, a través del estímulo que le impartamos al paciente, asciende por raíces dorsales y ahí va a ir. En el cordón posterior, los haces de Gold y Burbach. Y ellos van a traer información, que sería lo que está en negrita, de sensibilidad profunda, o sea, esta de acá, no la superficial, consciente. Consciente significa que va a llegar a corteza, 3, 1, 2. Y la táctil, epicrítica, es discriminativa, no la táctil gruesa, no el tocar. Siente que le estoy tocando, eso es grueso. Es un estímulo que no tiene que definir. Táctil epicrítica, táctil fina, sería no solo que sabes, sino que discriminas que no tanto, por ejemplo, la forma, por ejemplo, estar, ahora lo vamos a hacer porque es como estar de espalda y yo le puedo dibujar en la espalda al paciente un número, una letra, entonces reconoce lo que le estoy tocando. Táctil grueso es tocar, ¿me estás tocando? Sí, pero ¿qué? Un 3, un 8, una O, una L, una carita. Si reconoce que es más discriminativo, necesito saber más. Usar ciertos haces más especializados, digamos. Gold va a traer la información de miembros inferiores y parte inferior del tronco, y Burbach miembros superiores y parte superior. Y como dijimos que es consciente, esos haces del tracto posterior se van a decusar en bulbo y van a ascender, ¿sí? Por tálamo hasta la corteza, en este caso 312 posrolándica, que es la sensibilidad. Y este paciente lo hizo consciente, lo evoca. ¿Sí? Después tengo información en el cordón lateral. De la raíz dorsal ascienden por cordón lateral. Y acá fíjense que hay un montón, 4 tractos distintos de información sensitiva distinta. Una primera, la espino-cerebelosa, y puede ser posterior como anterior, en este mismo tracto lateral. En este cordón lateral hay información hacia cerebelo posterior o hacia cerebelo el tracto anterior. Si dice que es hacia cerebelo, no es consciente, ¿sí? Se quedó en cerebelo el tracto, no asciende hacia corteza. Entonces va a dar información que tiene más que ver con el control de movimiento, lo que hablábamos ayer de la coordinación o taxia, para que yo esté coordinado. Esos haces son importantísimos. Control de movimiento, postura, ¿sí? Equilibrio, con lo cual es el rechequeo, el que me asegura o me rechequea que el movimiento sea preciso. Y ahí tenemos 2 tractos, espinocerebeloso posterior y anterior. Después tenemos en el cordón lateral la sensibilidad termoalgésica, temperatura y dolor. Viaja en el paciente en el cordón lateral. Este sí va a corteza. Y por último, el tracto, que más tiene que ver con la emoción. Vieron que hay gente que se pincha o se corta y no pasó nada y sigue como si nada, y hay gente que se está muriendo, que es lo peor de su vida, un tajito, y es gravísimo y corre a la guardia. Bueno, acá tiene que ver con el componente emocional con respecto a ese dolor, lo que le imprimió. Y eso muchas veces también de lo psicológico tiene que ver con la historia del paciente, con lo que para él le significó cortarse, lastimarse. ¿Eso Entonces, va con el umbral del dolor o esa parte? tiene un poquito que ver con el umbral, pero acá es más que el umbral, es el componente emocional, es lo que le agregás, más allá de si sentís o no. Porque para mí umbral sería como un poquito más relacionado con el 1 al 10. ¿Cuánto le duele el 1 al 10? Acá es si se puso a llorar, si es un escándalo, si es como si nada. Lo que pasa es que hay gente que como si nada y se está desangrando y puede seguir. Es ese componente. Los psiquiatras lo hablan como diferencia entre dolor y sufrimiento. Bien. Que dolor, por ejemplo, que es lo que dice ella, que es la carga del dolor, pero el sufrimiento es lo que se acompaña con lo más como... La carga que nosotros le ponemos, esas diferencias interesantísimas.
como hay gente que sufre, hay gente que siente algo, siente un malestar, un dolor, y hay gente, lo del el sufrimiento es lo agregado que yo le pongo a esa situación. Es interesantísimo. Si la logro ver y la logro controlar, me queda solamente lo que me pasó, el dolor. Hay veces que no les pasa que agrandamos una escena así de chiquitita, la agrandamos, y generalmente no, van a ver que no conseguimos demasiado. Solamente todo en general negativo. Entonces, por ahí tiene un poquito que ver el componente emocional. Y acá está el sistema límbico, las amígdalas del cerebro. ¿Verdad? Esa parte es la que va a condicionar qué me pase con lo que siento. Muy interesante. La diferencia entre los hombres y las mujeres cuando están enfermos, que los hombres parece que sufren mucho más y las mujeres más aguantadoras. Más aguantadoras. Se van a morir por un dolor de cabeza. Sí, eso es muy Hacen el testamento, ya con un resfriado. Mi mamá. Un resfriado parece que la muerte es totalmente de acuerdo. Y después tenemos información en el cordón anterior. Va a ascender y acá va a ser la sensibilidad táctil protopática o gruesa, sería esta, la táctil gruesa. Esos haces ascienden por el cordón anterior. Entonces, ahora sí, para ver cómo vamos a explorar, acá tenemos la sensibilidad, la podemos dividir en superficial y dentro de la superficial estas tres: táctil, gruesa, y ahí lo podemos hacer puede ser con el mismo dedo, si no tengo nada, con el dedo que esté limpio, o con el pincelito, puede ser con un hisopo también, o con el pincelito si tengo el martillito que lo tiene. Y ahí lo que voy a hacer es deslizarle el elemento, el hisopo, el cepillito, en las distintas áreas, en este caso los distintos dermatomas, estas áreas cutáneas, ¿sí? Siempre vamos a dividir el cuerpo a la mitad y vamos a comparar un lado con el otro lado y según cómo corre el dermatoma. ¿Bien? En la cara, ¿qué par craneal va a estar involucrado acá? Quien me da la sensibilidad de la cara. 7. El 7 es el facial. El 3 trigeminal. El facial es los músculos de la mímica y siempre hay una raíz que es sensitiva, pero del músculo cutáneo del cuello, no de la cara. El 5, el trigémino, con 3 ramas: oftálmica, maxilar superior e inferior. Entonces yo le voy a marcar al paciente según cómo está la distribución. En la rama oftálmica, ¿sí? En la rama, si quiere, alguien se anima a pasar. En este caso vamos a dividir a la mitad y tenemos la rama oftálmica. Cierro los ojos, le pido al paciente que cierre los ojos, voy a deslizar y voy a decir: ¿siente que lo toco? Bien, es igual a esto. Siempre comparo con el otro lado. ¿Siente que toco? Es igual a esto. Y acá, ¿siente que toco? ¿Sí? En este caso sería en la cara, ¿sí? En la cara. ¿Cómo serían las extremidades? Esto es según cómo corren los dermatomas. Longitudinales, ¿sí? Nunca así, a lo largo. Entonces ahí me conviene que sea de manera más rápida, por afuera, por adentro y por afuera, porque son distintos dermatomas, ¿sí? Siempre con los ojos cerrados, por ejemplo, siente que le estoy tocando, es igual a esto. Ahí a veces también lo que podemos hacer es engañar un poquito y no tocar, para ver si me está diciendo, me está faltando la verdad, está expirando. Siente que le toco y no hago nada. Y a ver qué dice. Van a ver que hay gente que le dice sí. Eso sí, se entiende, ahí tengo que volver a empezar. Y otra cosa que puedo hacer es combinar, hacerla más difícil, si es que entendió en el caso de ella que está perfecta, combinar con el segundo, que es lo doloroso, que es el pinchacito. Que esto lo puedo hacer con este clavito o con una agujita que le voy a sacar, le saco como el filo y voy a pinchar, con lo cual no lastimo. Y esto es, en este caso, tocar y pinchar. Y a veces se hace en el mismo momento. Entonces yo le voy a explicar al paciente, ¿sí? En el caso de la cara, que lo van a ver con ustedes, le voy a explicar. Esto es tocar,
y esto es pinchando, yo se lo aplico, ¿sí? Entonces le voy a pedir que usted me diga o vos me digas cuál es la diferencia, si estoy tocando o pinchando. Bien. 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 Ahora. Bien. Ahí no hago nada. En alguna vez no hago nada. ¿Sí? Y lo mismo en el caso de el tronco era horizontal, desde la mitad hacia afuera, horizontal, en un lado y en el otro. Y en los brazos y en las piernas es longitudinal. Bien, ese es el área que cubre el dermatoma. Bien, esto sería en el caso de sensibilidad. Gruesa es la táctil, el tocar, y sensibilidad dolorosa sería pinchar. Las alteraciones en el caso de la táctil es anestesia cuando no siente el tacto, no hay sensación. ¿Siente que le estoy tocando? No, está con anestesia. Hipoestesia es que siente menos comparado con el otro lado. Por eso todo el tiempo en neuro estamos comparando un hemicuerpo con el otro, ¿sí? En el caso de lesión cerebral. Hipoestesia es que siente menos. Siento pero menos, comparo con otro lado. E hiperestesia es cuando siente demasiado, está como exacerbado, ¿sí? Y con el dolor se llama hipoalgesia, ahí falta la nada, que es analgesia, y si está exacerbado el dolor, hiperalgesia. Por ejemplo, en una neuralgia en trigémino va a haber hiperalgesia. Siente como una descarga eléctrica, ¿sí? En la raíz del nervio. ¿Bien? Y por último, tengo lo de la sensibilidad térmica. Eso a veces lo podemos hacer. Si tengo 2 frasquitos, a veces uno de agua bien, algo frío. Bien, en este caso yo lo suelo hacer con el martillito, que la goma del martillito es más cálida y el metal es más frío. Y en este caso es lo mismo. Esto está más caliente y esto está más frío, para que el paciente diga. Entonces con los ojos cerrados. Bien. Bien. Acá no sirve mucho porque el paciente puede sospechar porque es mucha más grande el área de lo caliente. Debiera ser el mismo tamaño con agua fría o agua caliente, es mejor. ¿Alguien quiere invitar algo? Frío. No lo sé. No está tan frío, pero sí, bueno, sí, menos frío, un poquito menos frío. Bueno, un poco más calentito. Bien. Sobre. Sí, muy bien. Estás muerta, déjame decirte. No suele ser calor. Corazón te quiero. Y por otro lado, tenemos la sensibilidad profunda. Y ahí teníamos esta era la del pincelito de una mitad de la cara y de la otra. Pero también en los extremos. Y esto es lo que decíamos de lo térmico, que a veces podemos cambiar entre agua fría y agua caliente con tubitos de ensayo. Yo lo suelo hacer con la gomita del martillito más calentita, que lo que es el aluminio o el acero inoxidable, que es mucho más frío, para ver temperaturas. Y lo que podemos ver es evaluar antes de pasar a la profunda, que también se la puede considerar profunda, la sensibilidad fina o epicrítica, que es la más discriminativa. Y acá tenemos distintos tipos de esta sensibilidad más discriminativa. Uno de ellos se llama estereognosia, son palabras difíciles, ¿no? De sensibilidad, que tiene que ver con la capacidad de percibir o reconocer objetos con el tacto. Siempre el paciente va a estar con los ojos cerrados, le voy a acercar un elemento, obviamente tiene que ser conocido por esa persona, no le puedo poner algo raro que nunca en su vida lo vio, y con los ojos cerrados lo tiene que reconocer, ¿sí? Eso se llama estereognosia. Si no lo reconoce, siempre ahí le agregamos la letra A. Voy a decir que el paciente presenta astereognosia, ¿sí? Cuando no reconoce. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es acercarle distintos elementos, ella con los ojos cerrados y con las manos lo va a tratar de escribir, ¿sí? Bien. Necesito voluntarios que acerquen elementos. Acerquen. Ese momento, chicos.
Una libreta. Reconoce un símetro, no va a reconocer. Un labial. Sí. Había que dar algo difícil, distinto. Cada una. Ah, este dale. Ay, ¿qué es? A ver. Isso é fácil demais. Llavero, profe. Muy bien. Deja. Un segundito más. Una escucha para lentes. Mira, ella está fino. Afiladísima, amor. Una más. Un sacapuntas. Pues che, tampoco tanta cosa, un coso de pastilla de la tableta. Muy bien. Sí, pero no me salía muy bien. Clonazepam 2 miligramos. ¿Qué es? De la de Cápsula o. Clonazepam 2 miligramos, marca Rajo. Muy bien. Eso sería estereognosia. Si querés. Ah, listo. Estereognosia. Eso sería la capacidad de reconocer objetos. Para eso, fíjense, se considera algo más profundo porque necesito conocer, haber estado en contacto con esos objetos. ¿Sí? No le puedo poner cualquier cosa, un celular a alguien que nunca en su vida que sale del campo, que está como desconectada de la tecnología, una persona muy mayor que no sabe usarlo, quizás ni le dice. Un pendrive, digamos. Yo voy a siempre usar cosas más generales que el paciente puede ver. una lapicera, le diste Tal Pero cual. ahí le mostramos, no lo dice. Claro, perdón, claro. Lo de ayer era era otro, tiene que ver con la función. Ahí también se complica si que tenemos que hacer sentido. Con los ojos cerrados. Él no va a cerrar los ojos. Él enseguida va, con su nivel cognitivo, no va a lograr hacer esa prueba. Pero por una cuestión de que no puede estar con los ojos cerrados, lo va a abrir y va a querer ponerlo por Pero y aparte el tema de la mano. Sí, pero eso es más de agnosia. Estoy evaluando funciones mentales superiores. ¿Sabe lo que es? Sí, ¿para qué sirve? No tiene que ver con la estereognosia. Y después tenemos otro dentro de la sensibilidad profunda que tiene que ver, se llama topoestesia, que es localizar lo que decíamos recién. ¿Dónde le estoy tocando? Y si encima pudiera discriminar qué es lo que, de qué, por ejemplo, le imprimí un número o una letra, qué es lo que le imprimí. ¿Sí? ¿Se anima alguno a pasar? En este caso, sentada con las piernas colgando para tener como descubierta la espalda. Y acá lo que necesitamos es voluntarios para alguno que quiera pasar. Entonces vos con los ojos cerrados, mirando para acá. Y la idea es, podemos, si querés, para que te vean todo, para que sepamos, imprimir o algún número o alguna letra y que ella tenga que decir cuál es. Un 8. Un 7. Muy bien. Un 5. Muy bien. Un punto más. Más abajo. Bien. Más lento. 0. Muy bien. No, Vamos sí. a ver. Bueno, pero claro, no Dudoso. A mí ya me dijo bien. Lo hicimos claro. Eso sí. ¿Ya ves? ¿Qué interesa? Está bien, sí. Un 1. Sí, sí. Muy bien. Ya ves. Ahí está. Una letra también puede ser. Una letra. Ah. Pero no levantes el dedo. Pues sí, ¿por qué? Se puede. Ah, bueno. No sé qué más. ¿Qué? Diferentes. ¿Cómo así? No le avises. Es cambiar la zona. Cambiar la Ah, zona del ok, estímulo. cambiar la zona, Del ok. estímulo. Bueno, no sé. No. Puede ser también con los cuántos dedos estoy tocando, puede ser. Sí, totalmente. Ese es más difícil. Ese es más difícil. ¿Cuántos dedos estoy tocando? Por ejemplo, Menos mal que me fui. así, ¿cuántos dedos estoy tocando? ¿No? ¿Así no? ¿Cuántos dedos? Lo tengo que dejar apoyado. ¿Sí? Ah, Sí. sí. Bien. 5. Así. Ah, muy bien. Sí,
Estoy bien. Puntos es muy difícil, no lo puedo discriminar. ¿Y así? No es fácil. Así. ¿Así cuántos dedos? 3. 4. Ah, no sé. Bueno, no, pero ahí no. Pero eso, ¿cómo hay que hacer? No, Es más fino, pero se podría discriminar. Pero el mismo área, mucho es muy difícil, te necesitaron los dedos. Es muy difícil. Pero en la Es mano más, sí yo se soy puede. uno. Muy bien. Pero en la mano sí se puede. Pero en la mano sí se puede. Claro. La mano tiene muchísima más. Aparte con la ropa y todo. Mira, ¿te molesta si te pido para bajar un poquito? Porque me quema la oreja. Ya vamos con Ahí esto ya está, también. gracias. Esto sería entonces para ubicar, para identificar topoestesia. Lo otro era estereognosia, identificar objetos. Esto es reconocer un estímulo como más discriminativo. Y ya por último, dentro de la sensibilidad profunda, acá teníamos alteración de la batiestesia, es la alteración de los segmentos corporales. Yo le cambio un segmento corporal, un dedo sobre otro, con los ojos cerrados, y el paciente me tiene que decir qué cambio le imprimí. Y la palabra entonces, la sensibilidad profunda de los segmentos corporales se llama batiestesia, y le coloco la letra A batiestesia si es que no la presenta, en el caso de que no me lo pueda discriminar. Palestesia es la sensibilidad vibratoria, y si no la tiene, es apalestesia. Parestesia son los cambios de presión. Le estoy imprimiendo presión en un área y me tiene que decir dónde. Y varognosia es pesos, reconocer pesos. Y siempre la letra A si no lo presenta. Avarognosia, avarestesia, apalestesia. E hipo si tiene menos, ¿no? Siente pero menos. Por ejemplo, la sensibilidad vibratoria. Entonces lo vamos, si les parece, lo hacemos. ¿Alguien que quiera? Bien.